noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre, un gran privilegio para mí poder estar en este tiempo, en este espacio para dar a conocer lo que el Señor nos quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Como siempre, bienvenidos a cada uno de los que se conectan por este medio, que verán esta transmisión más adelante. Dios los bendiga. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo y vamos a ir con su palabra, con el mensaje que trae para nosotros. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por este día que nos permitiste vivir un día más, Señor, llenos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu bondad. Te damos infinitas gracias por todo lo hermoso que tú haces a diario por cada uno de nosotros, Señor, porque pese a las dificultades sabemos que tú estás allí, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, y que tú nos sacarás en victoria, Padre amado. Te damos infinitas gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y te damos todo honor y toda gloria a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Bueno, el mensaje que traigo para esta noche es que debemos ser esforzados y ser valientes. Y hoy les hago una pregunta y es, ¿cuántos de nosotros realmente somos esforzados? ¿Cuántos de nosotros realmente somos valientes y pese a las dificultades, pese a las cosas que nos suceden, no nos dejamos entristecer ni nos dejamos pisotear por esos obstáculos o esos problemas, sino por el contrario, salimos adelante, seguimos caminando porque sabemos que el Señor está con nosotros y nunca nos deja solos? Y para ello quiero que leamos un pasaje de la Biblia. Vamos a leer la palabra en Josué 1 y vamos a leer Josué capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que es donde pues nos vamos a enfocar en este texto en la noche de hoy. Y dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo. Entonces, les preguntaba yo al inicio, ¿te consideras valiente? ¿Qué clase de valiente eres tú? ¿Tú eres valiente según lo que lo define el mundo como valentía o según como Dios la define? Y para saber qué clase de valientes somos, vamos a ir al contexto de ese pasaje tan hermoso que leímos y que aprendemos que en el versículo 1 de este pasaje nos decía que Moisés pues había muerto. Seguramente dentro del campamento de Israel surgieron grandes preguntas en ese momento. Después de 40 años ahora vienen a ¿quién nos va a dirigir? Sería una de las preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué
quién nos va a ayudar, quién será el que venga a liderarnos, a ayudarnos. Pero era un momento crítico, en especial por otro motivo. Hacía 40 años había llegado a la frontera de Canaán, pero esa llegada había terminado en un fracaso. Esto lo podemos ver en Números 13 al 14. Solo 2 de esos espías trajeron noticias buenas, noticias de esperanza, Josué y Caleb. Los otros que hicieron fue infundir miedo, temor, desesperanza a los israelitas. Entraron en gran confusión. Primero queriendo ellos volverse atrás, luego intentando ellos entrar sin la ayuda de Dios, y todo terminó en derrota, en caos, el castigo de Dios. Y ellos de pronto, yo creo que se preguntarían si estarían condenados a vagar por el desierto durante 40 años. Por tanto, esa segunda llegada a la frontera de Canaán tenía un significado muy importante para los israelitas. ¿Podrían ellos superar ese momento? Me imagino que muchos estaban temerosos, de pronto tenían ansiedad, tenían tensión, pero ahora estaban sin líder. Este momento en la historia de Israel era crítico, porque las promesas del pacto de Dios estaban atadas a la tierra de Canaán. Desde el tiempo de Abraham, Dios había repetido su promesa de darle a Israel esta tierra. Mientras los israelitas andaban por el desierto, el reloj de Dios estaba en espera. Pero ahora se acercaba el momento esperado. Durante casi 600 años les ha tocado algunas veces enfrentar alguna situación que le ha dado temor y a la vez gran expectativa. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado de que tenemos que pasar situaciones difíciles, pero que tenemos la expectativa y tenemos la confianza de que vendrán tiempos mejores, vendrán bendiciones de parte de Dios, porque no estamos solos. Pues los israelitas tenían motivo de sentir las dos sensaciones, como la de temor, pero también la de una gran expectativa. El problema era que ahora estaban sin líder. Entonces vemos cómo es Dios tan hermoso, tan lindo, que como siempre el Dios de pactos toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa al llamar a Abraham, Dios tomó la iniciativa para sacar a su pueblo de Egipto. Ahora Dios de nuevo toma la iniciativa para designar a otro líder para esa importante etapa de la historia de los israelitas. Es importante notar que Israel no pidió candidatos para ser electos, no hubo votaciones, nadie se levantó para hacer campaña. Fue Dios quien tomó la iniciativa, de acuerdo al eterno principio, y es que Dios es el alfa, Él es la omega, Dios es el iniciador, Dios es el consumador. El pacto consiste en que Dios inicia la relación, que Dios se compromete a consumar sus promesas. El pueblo se queda quieto después de la muerte de Moisés hasta que ¿qué? Hasta que Dios actúa, hasta que Dios toma la iniciativa. Al llamar a Josué, Dios reitera sus promesas. Este es otro elemento que encontramos una y otra vez en toda la palabra. Dios siempre nos hace retomar su plan, trayendo a memoria sus palabras, sus promesas. Como hijos dispersos fácilmente podemos caer en la trampa de hoy decidir que queremos otra cosa, que hoy tenemos otros planes, algo más que nos llama la atención, pero Dios es el que fija nuestro rumbo, y encontramos una y otra vez que Dios le recuerda a los suyos quién está en control. Aquí Dios llama a Josué y deja claro que es el mismo plan que está vigente y que Él lo va a llevar a cabo, que ya Él seleccionó, que ya Él escogió a Josué para que sea Él el que cumpla ese plan.
Hay otra razón por la cual Dios comienza así con Josué. Josué había presenciado la ardua tarea que había hecho durante tanto tiempo Moisés con el pueblo, que era rebelde, que era un trabajo difícil, pero Josué había sido testigo de cómo la gracia de Dios sostuvo a este hombre, sostuvo a Moisés hasta el fin. Por tanto, Dios se manifiesta como el Dios de Moisés, el Dios que le dio esas promesas a Moisés para que Josué se enfoque y enfoque sus pensamientos, enfoque todo su ser para empezar a hacer esa tarea tan importante que el Señor le estaba dando. Qué importante es este primer paso en la vida del pueblo de Dios. Qué importante es enfocar siempre nuestra mirada en el Dios que toma la iniciativa, en el Dios que siempre nos ayuda a actuar, a ir más allá. Somos muy a menudo como los israelitas, olvidando las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y solo viendo en algunas ocasiones los problemas, las dificultades, llegan a nosotros las dudas, los temores. ¿Cuántos muchas veces viven aún con frustraciones, tensiones, estrés, porque no sienten ninguna seguridad en cuanto a su futuro? Pues Dios conoce nuestras debilidades y por esto repasa estas cosas con Josué para que él confiara en él, para que Josué tuviera la tranquilidad de que no iba a estar solo, de que el Señor iba a estar con él en todo paso, en todo tiempo. El encargo de Dios, ahora Dios le encarga a Josué su tarea. Después de haberse manifestado como el gran Dios del pacto, el iniciador, el consumador de la salvación, ahora llama a Josué a su trabajo. ¿Y qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Y se repite en el versículo 6 y en el 7. Y en el 7, si vemos en la palabra, en la lectura que hicimos al inicio, dice muy valiente. Cuando pensamos en las cualidades, pensamos generalmente el amor, la humildad, la bondad. Seguramente todas esas son cualidades muy importantes, pero hay dos cualidades que se destacan en la palabra una y otra vez: el esfuerzo y la valentía. Necesitamos amor, necesitamos humildad, necesitamos bondad, pero también necesitamos ¿qué? Ser esforzados y valientes. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado, nos ha dado a cada uno de nosotros una misión. Hay trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo y es necesario que nosotros empecemos a actuar y empecemos a ser valientes. La pereza y la cobardía nunca lograron nada en el reino de Dios. Y para que entendamos bien que Dios considera el esfuerzo y la valentía de suma importancia, vea lo que Dios nos dice en Apocalipsis 21:8. Y nos dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí en este último libro de la Biblia, Dios nos dice quiénes irán a acompañarlo para toda la eternidad y quiénes no. Y ahí viene quiénes se encuentran con los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que van al lago de fuego. Encabezando esa lista que nos dice la palabra, los cobardes. Este llamado a Josué de esforzarse y ser muy valiente es el mismo llamado que Dios hoy te hace a ti y me hace a mí. Y es que debemos siempre esforzarnos, a pesar de las dificultades, seguir en la brecha, seguir adelante, porque nosotros somos más fuertes, porque el Señor está con nosotros y renueva nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué? Debemos dejar de lado la cobardía, debemos dejar de lado todo temor, porque el Señor está con nosotros. Entonces vemos cómo Él llama a Josué para que haga el trabajo. Y estaba confiado y el Señor sabe y tiene su plan y lo cumplirá. Y es que Josué
fue el elegido por el Señor para hacer esto, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de lo que se viese en ese momento como imposible. Si el Señor tiene todo bajo control, se cumplirá y su palabra se cumplirá tanto en tu vida como en mi vida. Notemos bien la valentía que Dios pide. No es una valentía de que alaba al mundo, es totalmente otra cosa. Es una valentía que surge de estar ahí trabajando con Dios de la mano, ser como socios, de pertenecer a ese pacto que está establecido entre Dios y su pueblo. Una valentía que Dios define y que a menudo nos confunde, a menudo no lo comprendemos, y es que la valentía de Dios pide y define y tiene que ver sobre todo con honrar la voluntad de Dios escrita en su palabra. La valentía verdadera es guardar su palabra, guardar sus promesas en nuestros corazones. La valentía que Dios busca es la de que le demos honra, de que lo glorifiquemos, de que aceptemos su palabra, de que vivamos su palabra, de que no solamente la conozcamos, sino que también la vivamos, la apliquemos a nuestra vida. Porque Dios le dice a Josué que sea esforzado y valiente para guardar su palabra. Esto amerita que pensemos un momento en ello. Dios había tomado a Israel y a Josué como socios en relación de ese pacto. Dios se identifica con Israel y su voluntad era que ellos se identificaran con él. Dios deseaba moldear a Israel conforme a su imagen. ¿Para qué? Para que se reflejara. Esto lo podemos hacer solamente ajustando nuestra vida a su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? Por medio de la palabra, cumpliendo lo que dice la palabra, viviendo la palabra, suprimiendo de nuestra vida el pecado, dejando de lado todo temor, toda angustia, todo estrés y dejando que el Señor obre en nuestra vida. Entonces, esto es lo que el Señor quiere decir con que nos esforcemos y seamos valientes. No siempre vamos a, estar, en una zona de confort, donde no va a pasar nada, donde simplemente vamos a estar tranquilos y todo es color de rosa. No, vendrán las dificultades, pero ¿qué? Debemos estar tranquilos, debemos estar gozosos, debemos estar esperanzados. ¿Por qué qué? Porque el Señor está con nosotros, porque Él no nos desampara y porque Él tiene todo bajo control y sabemos que el Señor a sus hijos nos ama, nos cuida y nos sacará en victoria. Eso es lo que debemos tener claro y que debemos ser valientes, de que somos llamados a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos su palabra, hacemos su voluntad. Entonces, pese a lo que pase, debemos ser ¿qué? Esforzados y valientes. ¿Qué promesas más hermosas nos da Dios y le dio Dios en su momento a Josué? Si Josué ejercía esa valentía y ese esfuerzo como Dios quiere, Dios promete acompañarlo, ¿cierto? Dice en la palabra, y prosperar todo lo que hace, prosperaría todo lo que él hace. Entonces sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, y Él las va a hacer, porque el Señor no miente, porque el Señor cumple su palabra. Entonces, este era el pequeño mensaje que les traía para esta noche, y es que es necesario vivir la palabra, es necesario hacer la voluntad de nuestro Padre, es necesario entender que en este mundo viviremos aflicciones, que vendrán circunstancias de prueba, circunstancias un poco difíciles, pero ¿qué? Pero que nuestra alegría, nuestro gozo siempre debe estar allí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en quién está nuestro refugio, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Sabemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué hemos de temer? Debemos siempre estar allí, dando gracias por ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, y es que nos ha dado salvación, vida eterna.
Y como lo dice en su palabra en primera de Timoteo 1:7, y con esto quiero finalizar, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como no somos cobardes, como somos valientes, como somos esforzados, somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, somos llamados a hablar a otros de las maravillas que ha hecho el Señor, de compartir la palabra a otros, pero lo más importante, ser testimonio de la palabra viva en nosotros, que los demás vean nuestro testimonio y digan, sí, sí se puede, mire, ella es feliz pese a las circunstancias, mire esa familia unida, mire cómo aman al Señor, mire cómo tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solo lo hacemos viviendo la palabra, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Entonces, este era el mensaje que les traía en esta noche. Espero que haya sido de gran bendición como lo fue para mi vida y que sigamos siendo esforzados y valientes como nos lo pide el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan una linda noche, que estén muy bien, hermanos.